llaman las vidrieras, bueno, un poco todas las profesiones que hemos sido capaces de unificar para que la gente que venga a ver este mercado tradicional de San Isidro pueda ver lo que él o con lo que él se manejaba a diario en su casa de oficios, en su finca. Aparte de estos actos, va a tener lugar también en la Casa de la Cultura de aquí de Torrelaguna una exposición que va a venir de la mano de la Congregación de San Isidro en Madrid y cuyo comisionario tenemos el placer de tener aquí también, que es Javier Alcaraz. Esto será en noviembre. A esta exposición añadiremos también unas cuantas conferencias más en las que estamos trabajando, un par de ellas, 3, estamos trabajando en ellas para poder ampliar también este año de homenaje a la canonización. Estamos trabajando también en otras líneas. Nos gustaría poder rematar, estamos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde, pendientes de reunirnos para intentar hermanar las localidades, digamos, las originarias de Santa María de la Cabeza y de San Isidro, Torremocha y Torrelaguna, unirlas con el Ayuntamiento de Madrid en una peregrinación e intentar dejar marcado lo que podría ser el camino de San Isidro desde las tierras de labor en las que trabajaba en Torremocha, el municipio donde se casó y vivió en Torrelaguna, y a continuación peregrinar por la Vega del Jarama hasta Madrid y poder entrar en Madrid acompañados de la corporación municipal, si pudiera ser posible, del ayuntamiento o del alcalde de Madrid, que yo os adelanto que estamos en contacto para avanzar en estas líneas. Ilusionados porque es un proyecto en el que, como bien saben algunos de los presentes, pues bueno, creíamos que íbamos a haber más participación, si íbamos a tener la posibilidad de estar más representados en otras instituciones a nivel autonómico. Como no ha sido así, hemos decidido hacer nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a nuestros vecinos dentro de las posibilidades del ayuntamiento. Creo que ha quedado una serie, o creemos que han quedado una serie de actos, tanto por parte del Ayuntamiento de Torremocha como del Ayuntamiento de Torrelaguna, dignos, que merecen la pena asistir y que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que se puedan difundir y podamos tener toda la asistencia a ellos como se merece. Hoy comenzamos con esta primera conferencia, como os decía, que nos la va a presentar Luis Miguel, y que hablará sobre San Isidro y Santa María de la Cabeza, matrimonio ejemplar de santos. He tenido la oportunidad este fin de semana de charlar con él un poco en la ermita de San Sebastián, que era su festividad, celebrábamos su festividad aquí en Torrelaguna este fin de semana, y la verdad es que cada vez que hablas con Luis Miguel da gusto escucharlo, porque siempre se nota el corazón y el empeño que pone en la causa, y me gustaba mucho una frase que decía y que insistía mucho, que era un matrimonio obrero, un matrimonio trabajador, que era algo un poco inusual, ¿no? en esta esfera de los santos, el tener un matrimonio trabajador y obrero al que los trabajadores podamos sumarnos, o podamos tener más cerca o sentir más cerca por ese sentimiento. Si os parece, os voy a poner una presentación de este ciclo y a continuación pasaremos a hablar de la conferencia. De dar paso y escuchar a Luis Miguel, sí que quiero apuntar que este es nuestro programa, la Comunidad de Madrid ha planteado otro programa autonómico con unas líneas
de las que todavía no somos conocedores y por desgracia pues no hemos sido comunicados aún y no hemos podido participar en ellas, pero que estamos encantados de poder participar. Como sabréis ya, hay una línea de visitas guiadas al municipio que ha organizado la Comunidad de Madrid y que comienza este fin de semana, creo. Ya os digo, abiertos a todas las posibilidades, en sintonía con cualquiera que quiera aportar más a esta celebración y disfrutando de todos y cada uno de los pasos que se vayan dando. Sin más, voy a dejar paso a Luis Miguel. Luis Miguel le conocéis todos, le conocemos todos, es un apasionado de San Isidro y Santa María de la Cabeza, así nos lo transmite. Bien, y sueldos, tenemos que retrotraernos pues, del orden de cerca de 1000 años, que no es lo mismo que ahora. Entonces, pues oye, se ajustaban, les daban la comida y poco más, y entonces en aquella época consideraban el hecho de ser unos obreros, unos trabajadores dignos y además con una fe firme y tratando de ayudar a los demás. Porque si te hablo en la vida de San Isidro, como veremos un poco ahora cuando empecemos a leer estos pequeños relatos, yo he tratado de que sean más bien relatos, no es una conferencia ni institucional ni tal, sino que mencionar aquellas cosas que gran parte de amigos me han ayudado a conseguir. O sea, no es una labor mía, es una labor de más gente, como os decía al principio, de un equipo de personas. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a empezar a comentar un poco aquellos relatos que en este momento, de alguna manera, forman parte de nuestra historia y de nuestra vida. Aquí nos encontramos con algo muy concreto. Gaudium et Spes, alegría y esperanza. El título de la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II, la cual trata sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Fue aprobada por los padres conciliares un 7 de diciembre de 1965 y solemnemente promulgada por el Papa Pablo VI en ese mismo día se promulgó. En ella se refiere que los esposos, cumpliendo su vida este sacramento especial de su deber matrimonial y familiar, imbuidos del espíritu cristiano con el que toda su vida están impregnados por la fe, la esperanza y la caridad, se acercan cada vez más a su propia perfección y a su santificación mutua y, por tanto, a la glorificación de Dios en común. Es decir, que si de alguna manera dentro del matrimonio se vive con dignidad, se vive con honestidad, se vive con ilusión, ayudándose el uno al otro y ayudando al prójimo, evidentemente ya es suficiente, según esta encíclica, para ser considerados santos. Después podemos observar que hay un gran número de familias importantes que son matrimonios de santos. Tenemos en primer lugar la Virgen María y San José, tenemos es que esto de los aparatos, para mí el micro vale, pero ya la técnica me va un poco más complicada. Bueno, pues como decía, tenemos el matrimonio de la Virgen María y San José, tenemos San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, tenemos Zacarías y Isabel, los padres de San Juan Bautista. Luego tenemos aquí unos datos de unos santos que no son muy conocidos, pero que sí son santos matrimonios, Esperzo y Zoe, de la Astilla, en la región de Panfilia, actual Turquía, estos en el siglo II y II. Luego tenemos también a Severiano y Aquilia, Casarea, Mauritania, la zona de Mauritania actualmente. Estos fueron en el siglo III, también fue un matrimonio de santos. Luego tenemos, por ejemplo, también Santo Basilio y Emilia, Casarea, Capadocia, actual Turquía. Estos ya nos pasaron
basamos en el siglo IV. Tenemos también, luego, por ejemplo, Aurelio y Sobotana, en Córdoba, en el siglo IX. Y tenemos luego ya, acercándonos más hacia nuestros santos, a San Isidro y Santa María de la Cabeza, ya en el siglo XII. Es decir, que como veis, ya desde la antigüedad, desde los primeros tiempos, ya había matrimonios que, sin estar por la Iglesia reconocidos como santos, vivían como santos. Todo lo que se sabe actualmente de Isidro Merlo Quintán, el nombre de San Isidro, nos llega a través de un códice escrito por Juan Diácono, es el latín medieval, escrito, este códice, describiendo en la madrileña iglesia de San Andrés, hacia el año 1504. De todas formas, como iremos viendo a través de los distintos relatos, San Isidro era en la iglesia de San Andrés un lugar al que frecuentaba diariamente, por decirlo de alguna forma, puesto que el Madrid en el que nos estamos refiriendo no es el Madrid de ahora, era un Madrid en el que de alguna manera podemos imaginarnos que sería pues, bastante más pequeño incluso que hoy es Torrelaguna. Habría, pues, no sé, unos 2.000, 3.000 habitantes, de los cuales un porcentaje grande, un porcentaje elevado, eran musulmanes o moros. Otro porcentaje grande también eran judíos y otros eran cristianos. Una gran parte de estos cristianos eran mozárabes, es decir, que habían sido o procedían de familias árabes y se hicieron cristianos. Entonces entre ellos se encontraba pues, San Isidro, como decía, y él tenía un gran fe y gran lugar en la iglesia de San Andrés, en la cual había también una cofradía a la cual luego llegó a pertenecer, como iremos viendo. Entonces, como decíamos, ¿qué es el códice? El códice es un libro anterior a la invención de la imprenta, es decir, que es un libro no escrito a máquina, escrito a mano. Es decir, documento escrito a mano. Que en este caso estaba escrito en latín medieval, es decir, que no era ni el castellano ni el español que actualmente tenemos, sino era el latín que nos venía un poco de la parte de Italia, de la parte de los romanos. El códice está escrito en letra gótica, redonda, castellana, de estilo caligráfico, correspondiente al reinado de Alfonso X. O sea, está escrito en esas fechas. La decoración, porque todos estos libros que se hacían, como habréis visto en determinadas bibliotecas ya me saldrá, de los distintos lugares donde se encuentran frailes, monjes y demás, entonces generalmente lo hacían, y siempre en las primeras letras que iniciaban los milagros de San Isidro, de los que figuran en el códice, siempre están realzadas con distintos grabados, dibujos alegóricos al milagro que iban a explicar o que iban a representar. Vamos a ver. El códice, el dictamen de los expertos, aquí tenemos también una cosa que es, digamos, para reseñar, y de alguna manera una gran parte de la vida de San Isidro es protagonizada por la tradición, es protagonizada por lo que las personas con una fe, con un espíritu, con una ilusión, han ido transmitiéndonos de padres a hijos. O sea, porque no hay en sí una historia veraz en la que se diga se escribió como cualquiera de los santos con los que a él fue canonizado. Es decir, era, como decíamos al principio, pues un simple obrero, una persona que no tenía ninguna relevancia para que alguien se dedicara a escribir su historia o sus actos. Entonces, como
decíamos, se sitúa con excelente caligrafía gótica, los finales del siglo XIII. O sea, más o menos sobre esa fecha es la caligrafía que se utilizaba, porque cada época iban utilizando un distinto tipo de estas caligrafías. Con apoyo de la fecha que se expresa en el propio códice, se suele datar entre 1271 y 1275, la fecha en la que se escribió el códice. Si tenemos consideración que la fecha de fallecimiento de San Isidro se sitúa en el año 1172, se sitúa en esa fecha cuando él falleció, el códice fue escrito unos 100 años, ciento y pico de años, como os decía anteriormente, después de haber muerto. Es decir, que ciento y pico de años, los datos que se pudieron recopilar, o que Juan Diácono pudo recopilar, fueron a través de las vivencias de otras personas, es decir, aquello que le comentaban, aquello que tenían, aquello que pensaban, aquello que había ocurrido de San Isidro. Por eso hay unos 103 años los que separan desde cuando él murió a cuando se hizo el libro, años después de su muerte. Luego, el santo nació entonces, según los estos, en 1080-82, como decía, no hay una fecha exacta, ni hay históricamente un documento que lo acredite. Y murió 90 años después. En el fallecimiento, lógicamente, nos llegamos ya a 1172, concretamente. Ahora, el códice tiene, para hacernos una idea de lo que es el códice, tiene 28 folios, 52 páginas, más 2 folios por separado, las 56 páginas en total del códice. De estas, en el códice destaca la ausencia. En el códice no aparece la biografía del santo, es decir, no aparece ni la edad, ni el nacimiento, ni la muerte. O sea, se hace referencia, como oímos en los comentarios y que habitualmente hacemos, oye, cuando mi abuelo, cuando el pasado, tal, una referencia lo suficientemente clara para comprender, pero no con exactitud de una historia y de una fecha determinada y concreta. Entonces, nos menciona los nombres, tampoco menciona los nombres de su mujer, ni menciona el nombre de su hijo, por descontado, y tampoco menciona el nombre de su amo. Todos a su amo, como veremos a continuación, pues se le atribuye un determinado nombre, como a su esposa. En el códice no aparecen ni el nombre del hijo, ni el nombre de la esposa, ni el nombre del amo. Luego, en el códice nos encontramos los 5 milagros del primer grupo, pero está dividido en grupos. Está dividido en 3 grupos prácticamente: un primer grupo de los milagros, otro segundo grupo que corresponde a los cantos o a la exaltación del santo que se hacían en aquella época, anteriores, o sea, es como aquellas alegorías que se hacen diciendo o exaltando, digamos, ahora, pues a través de nuestras jotas, a través de nuestras músicas y tal, exaltando a una persona. Entonces, de alguna manera, estos milagros principales que aparecen en la primera parte del códice son el de las palomas, en el que San Isidro, yendo al camino, al molino, viendo unas palomas en unos espacios llenos de nieve, pues los animales estaban muertos de frío y sin comer. Entonces él les echó trigo, tal, parte del saco que llevaba, las palomas comieron y demás. Entonces cuando llegó al molino, pues evidentemente pues parte del saco se había mermado y quedaba. Entonces el molinero, pues sinceramente dijo, oye, pues, si con esto que traes no te puedes llevar un saco de trigo. Bueno, pues me da usted lo que pueda,
que salga de ahí. Efectivamente, pues empezó a moler, y evidentemente, pues se llenó ese saco y todavía quedaba trigo. Claro, el molinero, pues un poco alarmado, pensó que le estaba estafando San Isidro y el compañero que iba con él, y dice, no, bueno, pues entonces quédese usted con esto y la parte más pequeña, que es la que dice usted, que es la que yo he traído, pues muélamela y me la llevo. Volvió a molérsela nuevamente y volvió a llenar otro saco tan grande como el que había traído. En fin, este es, digamos, a grandes rasgos, uno de los milagros más importantes de San Isidro. Tenemos también luego que está el milagro de la arada, ese todos lo conocemos prácticamente, porque es el que aparece San Isidro arando con los bueyes, porque este es otro de los temas que yo he comentado en determinadas circunstancias con bastante gente, y sobre todo aquellas personas que no son del pueblo, que no están habituados a ver el campo, que San Isidro a la hora de labrar nunca labraban solos. En aquella época iban a lo mejor labrando, algunos agricultores que nos encuentran ahí con nosotros lo pueden atestiguar fácilmente, no unas, sino 4, 6, 8 o 10 juntas, y cada uno iba viendo en la manzana. Entonces San Isidro, en aquel caso, aparece que los demás compañeros iban arando y iban haciendo, y él mientras rezaba, unos ángeles guiaban sus bueyes y araba al mismo ritmo que los demás, a pesar de las críticas y todo esto. Es otro de los milagros también muy importantes de la vida de San Isidro. Luego tenemos el del lobo. El del lobo es muy curioso. Este se realizó y está datado concretamente en Carabanchel, en la iglesia de Nuestra Señora, o en la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Él, como todos más o menos conocéis, era muy habitual a ir de lugar a otro, porque es otro de los temas que actualmente es difícil de comprender. Claro, con una yunta de bueyes no se puede desplazar a hacer las labores del campo 8, 10, 15 kilómetros. Entonces, los amos, las gentes que tenían las fincas, tenían determinadas zonas o alquerías en las que durante un determinado tiempo estaban allí las yuntas, estaban allí los labriegos, y araban esa zona. Después iban a otro sitio. Bueno, pues en las zonas en las que iba a Carabanchel, él visitaba con relativa frecuencia la ermita de, como decía anteriormente, de la Antigua. Entonces, en una de las veces que entra a orar, va con su burrillo, aparta el burrillo, lo ata a la puerta de la ermita, y se entró a rezar. Y entonces, pues, el sacristán que hubiera por allí, o una persona de los que había por allí, entra corriendo: ¡ay, Isidro, que el lobo se está comiendo el burro! ¡Isidro, que el burro! Entonces él hizo caso omiso de lo que le estaban gritando, del burro, siguió rezando, y cuando salió, se encontró que el lobo estaba muerto de una patada que le había dado el burro. O sea, entonces, todas estas circunstancias parece que son totalmente normales. O sea, que de alguna manera, concretamente, en la vida de San Isidro no hay ninguna cosa extraordinaria, no hay ninguna cosa fuera de lo normal. Pues claro, eso se considera, y se consideró como milagro, porque de alguna manera, pero, oye, que un perro o un burro mate a un lobo, pues de una patada es normal. O sea que no es ninguna cosa extraordinaria. Pero sin embargo, en esa circunstancia en la que podía haberse comido el lobo o haber malherido al burro, fue al revés. O sea, apareció por la fe que él tenía concretamente en este aspecto. Luego nos encontramos también con otro muy importante, que es el de la olla. San Isidro, como decíamos anteriormente, pertenecía también a la orden religiosa de San Andrés. Entonces ellos se reunían cada cierto tiempo, después de orar y tal, a comer juntos. Repartían lo que tenían y comían juntos. Entonces, pues claro, lógicamente, pues él un día, como se retrasaba siempre en ayudar a los pobres, al otro, llega a esa comida, pues llega tarde. Es más, los demás hermanos y las demás personas que habían estado allí comiendo, compañeros y amigos de él, pues ya estaban terminando. ¡Ah, Isidro, cómo ha llegado tan tarde y tal! Que no, es que ha llegado y tal. Entonces él se dirige a su mujer, en este caso a Santa María de la Cabeza, y dice: oye, pues estos que han venido, que se encuentran con varios, 4 o 6 pobres de la calle, que los lleva para dar de comer, pues como ir a la comida y todo. Claro, que no, pero
a ver, mujer, si hay algo para que esta gente pueda comer. Vuelve Santa María, que es lo más normal, lo que decía hace un momento, a la cocina y se encuentra que la olla estaba repleta, de la cual pudieron comer todos aquellos mendigos que iban acompañando a San Isidro también. Bueno, luego tenemos aquí también, dentro de este aspecto, los cuales podemos ver reflejados en el arca. No sé si alguno de vosotros ha estado en la Catedral de Madrid. Hay al fondo, donde hay dos imágenes que, entre comillas, pertenecieron a Torrelaguna. Fueron hechas por don Diego de Vargas Zapata, que fue gobernador de Nuevo México y fundador de la Hermandad de San Isidro y Santa María de la Cabeza de Torrelaguna, y que por determinadas circunstancias pues están allí. Bueno, pues entre los dos santos está un arca mortuoria. Este arca mortuoria fue en la que estuvo enterrado San Isidro. Este arca mortuoria se le denomina mosaica, porque dentro del arca están dibujados como especie de mosaicos, y en esos mosaicos, en esas figuras, van relatados todos los milagros, o sea, gran parte de estos milagros más importantes, porque como veremos ahora, también San Isidro hizo muchos más milagros que estos que yo acabo de referir hace un momento. Entonces, San Isidro, como decía, en el arca, está completa. Entonces, este arca recibió el nombre de mosaica por Jaime Belda. Jaime Belda, al referirse a la misma, el arca mortuoria, pensando en que las pinturas se hacían realizado con la técnica de mosaico. O sea, es decir, que ellos pensaban, y por ese motivo se le dio el nombre de mosaica. La primera y tercera parte del códice, que es lo que comentábamos hace un principio, están en los milagros. La primera y la tercera parte están compuestas por relatos de los milagros, y la segunda compuesta por los signos. Esto que comentaba hace un momento, los signos eran aquellas canciones o aquellos rezos que simulaban o que decían o que veneraban a San Isidro por los milagros, por los bienes y por las acciones de buena persona y de ser humilde y digno que hacía. Entonces están estos signos. Y a continuación de estos signos, o sea, en la tercera parte, ya nos encontramos en el códice, están compuestas por los relatos de los milagros, de la segunda compuesta por 6 himnos. O sea, dentro de esto hay 6 himnos que son los que relatan después de la primera parte de los milagros, que fueron escritos con anterioridad. Es decir, los himnos ya estaban escritos y entonces los fue acoplando, digamos, por decirlo de alguna manera, a esos relatos que estaban haciendo. Los primeros milagros, es decir, los que se hicieron desde el principio hasta la inscripción del himno, o sea, los primeros milagros que figuran en el de Juan Diácono, digamos, en el códice, los primeros son 23 los milagros que se reflejan. Se pudo considerar divididos en 2 grandes partes. O sea, estos milagros se dividen en 2 partes. Milagros ocurridos en la vida del santo, o sea, en vida, como decíamos anteriormente, del burro, de la olla y tal. Estos hay 5 milagros, los primeros reflejados en vida. Y luego, milagros ocurridos post-morte, es decir, después de muerto, él seguía haciendo milagros. Es decir, que de alguna manera San Isidro, sin ser santo, pues como ahora veremos, le hicieron santo muchísimo después de todo esto que estoy hablando. Entonces, de estos milagros hay 18. Entre unos y otro grupo, el códice relata la muerte, el entierro y la inhumación desde que canonizaron 4 siglos, o sea, lo que decía, 4 siglos y medio después. O sea que estábamos hablando, que claro, da la impresión de que, bueno, ¿cómo? Ya 4 siglos, 400 años,
él ya había estado haciendo milagros y la gente ya le veneraba hasta llegar a estos 4 siglos, que fue cuando se inicia la canonización. Y era considerado, aclamado como bienaventurado. O sea, no podían proclamarlo como santo, pero sí como bienaventurado. Es decir, una persona que ayuda y que lo que hace se considera milagro. Los 6 signos se insertan a continuación son exaltación a San Isidro, de forma, como decía, que de alguna manera se potencia su forma, su vida, su manera, su fe. Y luego, a continuación, se refleja el cuerpo incorrupto, todos ellos hablando precisamente de esos, del cuerpo incorrupto y de los milagros, de la daga, de la lluvia y de la curación y de la milagros de las curaciones, porque claro, él de hecho también se le hablaba de que no solamente hacía, sino que curaba, o sea, a personas. Tras los signos, otros 30 milagros, 8 milagros de expresión más breve, o sea, de actos o de situaciones más limitadas. Todos los signos, estos 38 milagros, después de ellos, hay otros 38 milagros de expresión más breve. Tenemos aquí, para no extendernos demasiado, también la obra está escrita por 2 escribas, o sea, es decir, que la obra, en el transcurso del tiempo, el códice de Juan Diácono está escrito por 2 escribas. Estos escribas no son los titulares que redactaron el códice, sino los que lo escribieron, por el considerar un mismo autor. O sea, que el autor sigue siendo el mismo, pero lo escriben en 2 fechas y en 2 épocas distintas, diferentes del autor. Proyecto al que materialmente lo escribió, o sea, es decir, que lo escribieron unos, pero, digamos, lo habían pensado o redactado otros. El gran enigma de esta obra radica el códice de Juan Diácono, si fue escrita por Juan Diácono, y que era diácono de la iglesia de Santa María de la Almudena, o más tarde arcipreste de Madrid, o bien por Juan Gil de Zamora. Aquí este pequeño, como de alguna manera decíamos hace un momento, que no hay, digamos, una descripción exacta de las fechas y de los nombres. Este también era Juan Gil. Entonces, este era precepto del infante don Juan Sancho, hijo de Alfonso X, y futuro rey Sancho IV. Los principales escritos, aquí ya nos viene una parte bastante importante dentro de la vida de San Isidro. Los principales escritos que revelan la vida del santo y que estuvieron apoyados por los consejos municipales, como veis, también en aquella época los consejos municipales, los ayuntamientos y la corona apoyaron para que San Isidro tuviera, por decirlo de alguna manera, un conocimiento público lo más exhaustivo posible y lo más concreto posible. Fueron la traducción del romance, o sea, al traducir Juan Diácono, entonces hubo que traducirlo, lógicamente, de ese latín que hablábamos anteriormente, al romance del códice realizada por Alonso de Villegas. Este Alonso de Villegas fue uno de los que tradujo el romance, o sea, al códice, y por Juan Belda. Ahora hablaremos también de estos 2 personajes que son muy importantes dentro de lo que es la vida y la canonización de San Isidro. Además de varias personas, concurso, Lope de Vega también fue otra de las personas que intervino bastante en el conocimiento de los milagros y de la vida de San Isidro. La obra de López y Villegas, de Javier Belda, fueron realizadas por encargo de Fray Domingo de Mendoza,
aquí tenemos un fraile muy importante, el descubrimiento y el conocimiento, dar a conocer los hechos y las actividades de San Isidro. O sea, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es una de las personas muy importantes y que gracias a él, como veremos, se fueron realizando prácticamente todas, agrupando, recogiendo datos para la canonización de San Isidro, Fray Domingo de Mendoza. Estos cuatro personajes fueron el eje sobre el que se inició el proceso de beatificación y tampoco hace referencia a esta fuente que él abrió en función de la tradición, porque su amo, Iván de Vargas, al ir a visitar aquellas tierras que pertenecían y siguen perteneciendo a Carabanchel, entonces, pues tenía sed, y Isidro, mira ahí, tal, y entonces dio la hijada y salió agua. Entonces, esto tampoco figura en el códice de este. Los libros de Alonso de Villegas, Lope de Vega, basándose en los Probanzas, las Probanzas era lo que en este caso don Domingo de Mendoza, Fray Domingo de Mendoza, iba recogiendo, o sea, que daba pruebas de que lo que él decía era cierto, o sea, era el que ratificaba esos hechos. Las tradiciones orales campesinas de la Sierra de Madrid tuvieron una gran importancia y relevancia en los procesos de beatificación y canonización de ambos santos. Es decir, que como comentábamos hace un momento, el Fray Domingo de Mendoza recorrió, como veremos ahora, varios lugares de la Sierra de Madrid, de la cual iba recogiendo comentarios, recogiendo datos, recogiendo informes de lo que recordaban de San Isidro en aquella época. Ahora aquí ya nos encontramos con un poco más amplio Fray Domingo de Mendoza, de 1549 a 1624, cuando murió. Es un personaje quien, con el apoyo de la municipalidad, como decimos hace un momento, y de la cofradía sacramental de la parroquia de San Andrés, como decía que San Isidro formaba parte de esa sacramental de San Andrés, se encargó de recoger información sobre su vida, milagros, a partir de 1593. Él fue recopilando datos de lo que le iban diciendo, de lo que iban transmitiendo. Fecha en la que comenzó el proceso de canonización y beatificación, o sea, en 1593. El dominico, este fraile era dominico, tenía cerca de 40 años cuando realizaba sus primeros las primeras pesquisas, los primeros conocimientos sobre el santo patrón de la Villa del Madrid. En el archivo municipal, casi 50 años a los lomos de una mula, recorrió los pueblos de la Sierra Norte buscando información sobre la vida de San Isidro. O sea, como decíamos hace un momento, él fue recabando datos, entre los cuales hay dentro de su biografía una parte en la que él estuvo en Torrelaguna visitando la ermita de la Virgen de la Piedad, porque claro, entonces estaba buscando todos los datos posibles de dónde podía haber estado San Isidro, qué podía haber hecho San Isidro, que fuera digno de mención para poderlo aportar al expediente de beatificación y canonización. Estos viajes los realizó incluso ciertas reliquias, que es lo que decíamos anteriormente, porque en Santa María de la Cabeza, en la ermita de la Virgen de la Piedad, existían las reliquias de su cabeza que se acaban a venerar y demás. Entonces encontró varias reliquias que, unidas a la tradición oral, lo que comentábamos, o sea, a la tradición que le iban diciendo, yo, mi abuelo, yo, mi padre, yo, tal, entonces de lo que habían visto del santo y de su presunta esposa. Aquí ya empezamos a ver Fray Domingo de Mendoza forma parte ya, o
inicia un poco el conocimiento para que sea el conocimiento de Villegas. Iba también acoplando las probanzas, o sea, lo que había Mendoza, Diego Domingo de Mendoza, había recogido anteriormente de los distintos lugares de la sierra, y entonces él lo iba uniendo para ir formando, digamos, esa historia o esa forma de conocimiento hacia San Isidro. Ahora nos encontramos también con otro personaje muy importante en la descripción de los hechos de San Isidro, es Lope de Vega. Lope de Vega escribió 3 obras arqueológicas, es decir, 3 obras directamente sobre San Isidro. Patrón de Madrid, 2 fueron escritas y ejecutadas en Madrid en 1622 con motivo de la canonización. O sea, entre nosotros también tenemos grandes artistas, o sobre todo aficionados al arte del teatro. Lope de Vega fue uno de los que también inició en teatro las obras y la vida de San Isidro. En Madrid, como decía anteriormente, en el año 1622, cuando se estrenó, con motivo de la canonización. Otras 2 obras son La niñez de San Isidro y La juventud de San Isidro. La obra la más antigua es de 1617, o sea, son anteriores a esta obra teatralizada que realizó. Una obra en 3 actos que por sí sola condensa toda la leyenda hagiógrafa de San Isidro, o sea, todo lo que se había recopilado por todos los demás. Entonces Lope de Vega lo hace en obra, lo hace en teatro y lo hace en los libros. Lope de Vega quiso, quien, según él, su criterio, leyó el libro de Juan Diácono, según su propia declaración. O sea, es una declaración de Lope de Vega, de la cual damos fe de que debió de ser cierto, puesto que él después participa también en los milagros de San Isidro y Santa María de la Cabeza, a través de las probanzas, como podemos reiterar, de Domingo de Guzmán. Las entregó que los frailes le había entregado a él anteriormente en la Sierra de Madrid y Guadalajara, porque de alguna manera, como decíamos al principio, Torrelaguna como tal no existía, eran alquerías, eran zonas relativamente muy pequeñas, y todos estos términos, incluso hasta llegar a la zona de más arriba de Buitrago, pertenecían a Uceda, al señorío de Uceda. Es decir, que Torrelaguna como tal pues era nada, muy pequeño. Entonces, de todos estos lugares que el fraile fue recogiendo datos, luego se formó este aspecto dentro de Madrid y Guadalajara, que entonces todo era una misma zona. Lope de Vega fue uno de los declarantes de 1615 en el proceso de canonización de San Isidro. O sea, Lope de Vega tuvo tal influencia dentro de lo que había escrito, de sus libros y de sus obras de teatro y demás, que fue uno de los declarantes en el proceso de canonización de San Isidro. En sus obras podemos leer por primera vez el nombre del patrón, o sea, del patrón de San Isidro, hasta la época en que lo escribe Lope de Vega, era Iván de Vargas. Es la primera vez que aparece el nombre de Iván de Vargas, digamos, en la vida de San Isidro, reflejada y comentada por Lope de Vega. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí ya el tema de Jaime Berta, el otro, digamos, padre dominico, también, este era padre dominico, residente en el convento de Atocha, calificador del Santo Oficio y de la Inquisición. Escribió 3 libros relacionados con San Isidro, el primero en 1600, el cual alaba el trabajo del fraile el fraile Domingo de Mendoza, como decimos al principio. Como veis, figura como fraile muy importante dentro del conocimiento de San Isidro. El segundo
Crónica de moros. Aquí esto es graciosísimo porque escribe crónicas de moros y en las referencias que hemos encontrado y demás, los cuales odiaba, a los moros los odiaba, pero escribe crónicas de moros en las cuales hace referencia a la batalla de las Navas de Tolosa, anteriormente, que es en la que figura la aparición de San Isidro. El tercero, publicado en 1622, Vida y Milagro del glorioso San Isidro Labrador, que en principio es una traducción del Códice. Aquí esto es importante, es una traducción del Códice de Juan Diácono, pero que se convierte en una obra de 2 volúmenes, o sea, lo que anteriormente decíamos, se convierte en 2 volúmenes con más de 600 páginas. Contiene todas las advertencias, todo lo que había hecho el Domingo de Mendoza en el proceso de probanzas y de las cosas que él había confirmado. Es decir, o sea que del libro, digamos, pequeño, o del códice pequeño, consigue hacer esas 12 páginas. Luego nos encontramos ya aquí con Santa María de la Cabeza, cuyo verdadero nombre era María Toribia. Es un personaje cuyo conocimiento procede en su mayor de la tradición popular piadosa. Es decir, que todavía hay menos documentación que de San Isidro. Muy alejada de la cronología, cronológicamente, de su tiempo, o sea, muy lejos de su tiempo en el que ella vivió. El tiempo en el que vivió, concretamente, casi 400, o sea, 4 siglos, 400 años más tarde, se empieza a hablar o a reconocer a Santa María de la Cabeza. Está aprobado que se trata de un personaje descontextualizado, o sea, un personaje en el que no tenía gran importancia, con las dificultades inherentes que ello provoca a la hora de reseñar una biografía medianamente objetiva, arraigada datos estrictamente históricos, o sea que datos históricos pues eran pocos los que se podían aportar porque solo eran a través de las tradiciones, de los comentarios de las personas que habían vivido. Es a partir del siglo XVI, en el año 1567, coincidiendo con el inicio del proceso de canonización de San Isidro, cuando se plantea la posibilidad de iniciar también el de María Toribia, idea que desde muchos años antes había sido auspiciada por el entonces cardenal primado de Toledo y arzobispo Rodrigo Jiménez de Cisneros, natural de Torrelaguna. Es decir, que nuestro paisano ya entonces pretendía que Santa María de la Cabeza fuera conocida, fuera reconocida por todos los demás y por todo el mundo como una persona que había vivido en santidad. Muchas gracias. Vamos a ver, nos encontramos aquí que los restos de Santa María, aquí he pasado una hoja de más. Es un tema en el que de alguna manera me ilusiona tanto ver que esos matrimonios, esas personas que en sus tiempos nadie les consideraba como nada, después de más de 1000 años aún siguen teniendo referencia importante, no solamente en España, sino, como decía al principio, en muchos lugares del mundo. Muchas gracias por vuestra atención.
sencilla. Yo tengo aquí algunos datos.